Detente ahora mismo. No deslices más. Cierra tus ojos por un instante y escucha la voz que te ha traído hasta aquí. Mira mis ojos. Esta palabra que estoy a punto de soltar sobre la tierra no es un consejo, no es una opinión, no es una simple reflexión. Es un decreto. Es una orden que recibí en la madrugada. Una instrucción que interrumpió mi sueño porque la angustia de tu corazón llegó hasta el trono del Padre. Esta palabra tiene tu nombre escrito. Madre que estás viendo esto. Dios me despertó, no por casualidad, sino con una instrucción específica, una orden divina que tenía tu rostro en mi mente y el peso de tu carga en mi espíritu. Yo no sé quién eres, no sé en qué país me estás viendo, ni cuál es la situación económica de tu familia, pero Él sí lo sabe. Él sabe tu dolor. Él conoce el nombre de tu hijo. Él sabe la hora exacta de tu llanto, ese llanto que ahogas en la almohada para que tu esposo no te escuche, ese gemido que sueltas cuando el agua de la ducha cae sobre ti, intentando disimular el sonido de tu alma rota. Escúchame bien. El título que viste, la promesa que te trajo aquí, es real y se cumple hoy. Dios me dijo, dile a esa madre que el problema de su hijo tiene solución hoy, no mañana, no el próximo mes, no cuando se reforme, no cuando toque fondo. La solución se activa hoy. Esto no es una promesa vacía, es un decreto que rompe el ciclo de la resignación. Tú eres esa madre. No intentes disimular. No pienses que este mensaje es para la vecina. Es para ti, cuyo corazón está roto, partido en 1000 pedazos, por lo que tu hijo está haciendo, por lo que tu hija está viviendo. Sí, hablo de ese hijo que se desvió, que tomó un camino que tú no le enseñaste, que te mira con ojos fríos, que te responde con ira, que ha cambiado la dulzura por la amargura, que ha tropezado con la adicción, con la rebeldía, con la calle, o con un silencio que es más ruidoso que cualquier grito. Hoy, la palabra que te doy es que Dios te prohíbe renunciar, te prohíbe aceptar que este es el final de la historia. El enemigo ha estado susurrándote al oído. Ya no hay nada que hacer. Ya lo perdiste. Ya es tarde. Mentira. El arquitecto de tu destino me ha enviado para decirte que mientras tú vivas y respires, la guerra por la vida de tu descendencia sigue en pie, y tú no la vas a perder. Hoy es el día de la solución, no de la rendición. Hablemos de tu lucha, madre. Sé que te cuestionas. Te preguntas una y otra vez, ¿dónde fallé en la crianza? ¿Fui demasiado blanda? ¿Fui demasiado estricta? ¿Faltó oración? ¿Faltó amor? Esa culpa, ese veneno silencioso que el diablo inyecta en tu mente, te está consumiendo. Te hace creer que eres una mala madre, que tu fracaso es la causa directa de su desvío. Y por eso, lloras en secreto. Lloras en el coche. Lloras en la madrugada. Lloras viendo una foto de él cuando era pequeño, recordando la promesa que Dios te dio sobre su vida. Esa tristeza, esa vergüenza, te ha aislado. Cuando vas a la iglesia o te encuentras con amigas, tienes que ponerte una máscara. Escuchas a otras madres hablando de los logros de sus hijos. Mi hijo entró a la universidad. Mi hija se graduó con honores. Mi hijo está sirviendo en el ministerio. Y tú te quedas muda. Sientes que no tienes nada bueno que contar. Sientes que si la gente supiera la verdad de lo que está pasando a puertas cerradas, te juzgarían, te señalarían y pensarían, algo malo hizo esa mujer. Pero déjame decirte algo, mi amada. Tu dolor es válido, no es una exageración. Es un dolor real que te roba el apetito y te quita el sueño. Es el dolor de ver un potencial destruido. Es el dolor de ver a tu propio hijo caminar voluntariamente hacia un precipicio. Y tú, como madre, con las manos atadas, solo puedes gritar desde lejos, y él no te escucha. Esa es la tortura más grande que un ser humano puede experimentar. Hablemos de los síntomas de tu hijo, porque necesito que entiendas que lo que ves no es solo un mal carácter. Es algo más profundo. Es la rebeldía que no tiene causa, que desafía toda autoridad, no solo la tuya, sino la autoridad de Dios y de la ley. Es la ira incontrolable, ese temperamento explosivo que aparece de la nada y destruye la paz de tu casa. Es el abandono de todo lo que le enseñaste, los valores, la fe, las metas. Él ha desertado de la vida que Dios le preparó.
Y quizás, para ti, madre, ya es la adicción. El vicio que entró sutilmente y ahora es un gigante que lo tiene encadenado. O quizás es el problema con la ley, el miedo constante de que el teléfono suene y sea una autoridad notificándote que tu hijo está detenido. O el peor de todos, el silencio. Ese silencio frío y distante que te dice más que 1000 palabras. El silencio que te hace sentir que, aunque esté físicamente en tu casa, espiritualmente está a años luz de distancia. Madre, tú que me escuchas, necesito que entiendas la profundidad de esta fatiga espiritual que te ha golpeado. Has orado por años, has ayunado, has derramado lágrimas sobre su cama, sobre su ropa, has ungido la casa con aceite, has hecho todo lo que te han dicho. Y al ver que el problema persiste, que la situación empeora, que el ciclo se repite, has llegado a un punto de agotamiento. Has pensado, ya no tengo fe para esto, ya no tengo fuerzas para seguir intercediendo. Ese es el diagnóstico de la fatiga espiritual. Te cansaste de orar sin ver resultados, y es ahí donde el enemigo te quiere exhausta, rendida, sin voz para clamar, porque él sabe que si tú, la madre, dejas de orar, el hijo queda desprotegido en el campo de batalla. Pero hoy, Dios te está inyectando una nueva dosis de fe, una fe que no depende de lo que Él está haciendo ahora, sino de lo que Dios prometió que Él sería. Tienes que entender que tu hijo no es el problema, Él es el campo de batalla. Él es la víctima de un ataque que no es de carne y hueso. Lo que estás viendo no es un fallo de carácter, es una guerra espiritual por su destino. Detente un momento y reflexiona conmigo. ¿Recuerdas el potencial que tenía? ¿Recuerdas cuando era pequeño y la gente decía, este niño va a ser grande, este niño tiene algo especial? Esa promesa no se evaporó. El enemigo la vio, y por eso el ataque es tan violento, tan específico, tan destructivo. El diablo no ataca lo que no vale la pena. Si el ataque es tan fuerte, es porque el potencial de ese hijo es gigante. Y por eso, necesitamos un nuevo nivel de fe, una fe persistente. Tienes que activar la fe de madre que no acepta un no por respuesta. Porque déjame revelarte la causa raíz de todo esto. Y aquí es donde necesito tu atención total. El problema de tu hijo, madre, no es solo él. Es una operación del infierno para robar el destino profético de tu descendencia. Lo que estás viendo no es una simple travesura. Es un espíritu de confusión que entró para nublar su mente y desconectarlo de su propósito. Es el espíritu de robo de destino que lo mantiene entretenido en vicios y rebeldía, para que no pueda alcanzar la estatura para la cual fue llamado. Y muchas veces, madre, estamos lidiando con ataduras generacionales. Mira hacia atrás. ¿Tu padre, tu abuelo, tu tío tuvieron problemas similares? Hubo un patrón de adicción, de temperamento incontrolable, de abandono, de problemas con la ley, que se repite. El enemigo usa la línea de sangre como un canal para transmitir la maldición. Lo que tu hijo está viviendo es la manifestación de un yugo que no fue roto en la generación anterior. Él está cargando con el peso del abuelo o del padre que no sanó. El plan satánico es claro: abortar la promesa de Dios a través de la destrucción de la simiente. El enemigo sabe que si ese hijo se levanta, si ese hijo se sana, si ese hijo regresa a su propósito, será un predicador de la misericordia de Dios, será un líder, será un testimonio, y el infierno no puede permitir que eso pase. Por eso, el ataque es violento, constante, y busca la destrucción total. Pero hoy, tú y yo, vamos a enfrentar a ese enemigo. Vamos a nombrarlo y a despojarlo de la autoridad que tomó sobre tu casa. Tú no le diste permiso, pero él se instaló por la puerta de la herencia o por la puerta del dolor. Hoy, esa puerta se cierra. Recuerda siempre esto: el enemigo odia el potencial profético de ese hijo. Por eso la lucha es tan intensa. Él no es un hijo cualquiera. Él es un hijo elegido. Y aunque ahora parezca un desastre, aunque parezca un campo de ruinas, Dios ve la vasija que Él diseñó. Ahora, para que entiendas el poder que tienes como madre, permíteme llevarte a una historia que te va a dar la clave para la solución que Dios me mandó a entregarte hoy. Hablemos de la mujer sirofenicia.
Está en el libro de Marcos capítulo 7. Esta mujer no era judía, no era parte del pueblo de la promesa. Ella era extranjera, pero tenía un problema que tú entiendes perfectamente. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Esta madre, al igual que tú, estaba desesperada. Había tocado todas las puertas, había agotado todos los recursos humanos, y escuchó que Jesús estaba cerca. ¿Qué hizo ella? Ella no se quedó en casa llorando. Ella se levantó y fue a buscar la única solución que existía. Ella se acercó a Jesús y clamó: «Pero mira la escena, madre, porque aquí está tu lección de fe». Jesús, en un principio, la ignoró. Los discípulos, que representaban la autoridad religiosa y social, le dijeron a Jesús: «Despídela, maestro, que nos está molestando con sus gritos». La querían callar, la querían silenciar. Y luego, Jesús le da una respuesta que parece un rechazo total. Le dice: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Dura palabra. Jesús estaba diciendo en esencia: mi misión es para el pueblo de Israel, los hijos, no para los gentiles, los perrillos. Cualquier otra persona, al escuchar ese rechazo tan rotundo, al ser tratada con esa aparente indiferencia o desprecio, se habría dado la vuelta y se habría ido. Habría pensado: ni siquiera el Mesías me quiere ayudar. Ya no hay esperanza. Pero la fe de una madre que lucha por su hijo no entiende de rechazos. El amor de madre es la fe más persistente que existe en la tierra. Ella no se ofendió. Ella no se marchó. Ella no se rindió. ¿Qué le respondió ella a Jesús? Le dijo: «Sí, Señor, tienes razón, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos». Madre, esta es la fe que Dios te pide hoy. Ella dijo: «No necesito el banquete completo. No necesito ser la hija perfecta, ni la madre perfecta, ni la que más ora. Solo necesito una migaja de tu poder. Una migaja de tu misericordia es suficiente para liberar a mi hija». Ella no se enfocó en el rechazo, se enfocó en el amor, se enfocó en la necesidad. Y en ese momento, su fe persistente, su humildad y su determinación como madre, la hicieron digna. Jesús se maravilló de esa fe y le dijo: «Por esta palabra que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija». La solución llegó por la determinación de la madre. La hija no hizo nada. La hija estaba en casa, poseída, enferma, atormentada. Pero la madre, con su fe, intercedió, rompió el protocolo, ignoró el rechazo y forzó la mano de Dios. Madre, al igual que tú, ella no aceptó un no de la autoridad. Su amor y su posición como madre la hicieron digna de recibir el milagro. Y esta es la revelación que te traigo hoy. Tú tienes un acceso y una autoridad que tu hijo, en su estado actual, no posee. Tu fe es la llave para la liberación de él. Él está en la mesa del enemigo, comiendo basura, pero tú estás intercediendo en la mesa del Rey, pidiendo las migajas de liberación. Y Dios me dice que hoy, no solo te va a dar una migaja, sino que te va a devolver la mesa completa. Por lo tanto, hoy se acabó la culpa. Hoy se acabó la vergüenza. Hoy se acabó el aislamiento. Dios te está devolviendo el dominio sobre ese territorio que el enemigo te había robado. No te preguntes más dónde fallaste. Pregúntate: ¿qué voy a hacer con la autoridad que me está siendo devuelta hoy? Ahora, en este momento, vamos a hacer un acto de rompimiento. Vamos a declarar el fin de las cadenas. Vamos a transferir la autoridad profética que me ha sido dada para que tú la uses sobre tu casa y sobre la vida de tu hijo. Tu hijo, no importa lo que esté haciendo, sigue siendo propiedad de Dios. El enemigo solo lo tiene en préstamo, y hoy, ese préstamo se cancela. Vamos a declarar el rompimiento de las cadenas generacionales. Si hubo un patrón de adicción en el abuelo, si hubo un espíritu de ira en el padre, hoy declaramos: el patrón se rompe aquí. El ciclo se detiene en la vida de mi hijo. Él no cargará con la herencia de maldición. Él cargará con la herencia de bendición que Cristo le dio. Te instruyo a que declares con tu boca: yo rompo el yugo de la rebeldía que oprime la mente de mi hijo.
Yo quito el espíritu de confusión que no lo deja ver su propósito. Yo desato el espíritu de sabiduría y de paz sobre su vida. Vamos a reemplazar los nombres de los espíritus malignos por los nombres de la nueva realidad. Donde había adicción, habrá sobriedad y disciplina. Donde había ira, habrá mansedumbre y paz. Donde había deserción, habrá propósito y llamado. No lo veas como el adicto. No lo veas como el rebelde. Velo como el predicador que va a ser. Velo como el líder que Dios diseñó. Velo como la vasija elegida que regresará a casa. Hoy, consagra a tu hijo de nuevo. No importa si está lejos, si está en prisión, o si está en el cuarto a tu lado y no te habla. Declara: Hijo mío, tú eres propiedad de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu destino no es el infierno, tu destino es el reino. Ahora, prepárate para la guerra, porque la solución no viene sin un enfrentamiento, pero te aseguro que la victoria ya está garantizada. Lo que vamos a hacer es ejecutar el veredicto que ya fue dado en el cielo. Levanta tu mano y ponla sobre tu vientre, el vientre que lo cargó, el vientre que le dio vida, porque hay poder en la conexión de una madre con su descendencia. Si no puedes levantar la mano, ponla sobre tu corazón, donde has guardado todo este dolor. Vamos a orar. Y esta no será una oración de ruego, será una oración de guerra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me paro hoy en el lugar de intercesión por esta madre y por su hijo. Señor, tú que me despertaste y me diste esta instrucción, activa ahora mismo el poder de la fe sirofenicia en el corazón de esta mujer. Yo ato y neutralizo todo espíritu de robo que ha estado operando en la vida de este hijo. Yo ato el espíritu de la adicción, sea droga, sea alcohol, sea pornografía, sea juegos de azar, sea la ira descontrolada. Señor, lo atamos y lo echamos fuera de su cuerpo, de su mente y de su alma. Yo corto ahora mismo toda atadura generacional que lo conecta con la maldición de sus antepasados. Declaro que la sangre de Jesús es un muro de fuego que detiene la transferencia de ese yugo. El ciclo de dolor se rompe hoy. Señor, yo declaro que el espíritu de confusión se va, y en su lugar entra el espíritu de sabiduría, de entendimiento y de temor de Dios. Yo declaro que la mente de ese hijo es liberada del engaño del enemigo, que sus ojos son abiertos para ver la verdad, que sus oídos son abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo profetizo que ese hijo no tendrá paz hasta que regrese al propósito para el cual fue llamado, que las amistades tóxicas se disuelven, que las puertas de la calle se cierran y las puertas de la casa del Padre se abren de par en par. Declaro que el corazón de piedra es removido y es puesto un corazón de carne. Lo declaro libre, lo declaro sano, lo declaro restaurado. Ese hijo no será una estadística de la calle. Ese hijo no será un número en un centro de rehabilitación. Ese hijo será un predicador. Será un testigo vivo de tu misericordia y de tu poder de transformación. Su testimonio será tan grande como ha sido su caída. Madre, la solución está en marcha. El proceso de restauración ha comenzado hoy, pero tú tienes que hacer algo para sellar este pacto. Número 1. Escribe el nombre de tu hijo o hija en los comentarios ahora mismo. No lo pienses. Escribe su nombre y declara: libre en el nombre de Jesús. Número 2. Comparte este video con alguien más que lo necesite. Al compartirlo, tú sellas tu pacto de fe. Estás declarando que si Dios lo hizo por ti, lo hará por otros. Número 3. Borra de tu mente el recuerdo de la culpa. Dios no te está condenando. Te está empoderando. La sanidad llegó. El regreso está cerca. La promesa se cumple. Recibe esta palabra y vive en la paz de que tu intercesión ha sido escuchada. La palabra de Dios sobre tu hijo se cumplirá. Amén. Ahora respira profundo. Si has llegado hasta este punto, es porque tu alma ha reconocido la verdad que acabo de declarar. Pero necesito que la fe se haga carne en ti. Y para eso, tenemos que mirar de frente al dolor y entender su origen. Tenemos que validar cada lágrima que has derramado, porque Dios no quiere que sientas culpa ni un minuto más. Te has preguntado, madre, en medio de la noche, ¿dónde me equivoqué? Te has revuelto en la cama, buscando respuestas en el techo oscuro, sintiendo ese peso inmenso sobre tu pecho.
Has repasado cada conversación, cada regaño, cada consejo que le diste a ese hijo, buscando el momento exacto en que el hilo se rompió. ¿Fue cuando era niño? ¿Fue en la adolescencia? ¿Fui demasiado dura? ¿Fui demasiado blanda? Te has castigado con la pregunta, ¿por qué mi hijo, si yo le enseñé el camino? Déjame decirte algo que tiene que penetrar en lo más profundo de tu espíritu. Tú no fallaste. Lo que estás viviendo no es una consecuencia de tu mala crianza, es el resultado de una guerra espiritual intensa, cuyo objetivo es anular el pacto de Dios en tu descendencia. El enemigo no te está atacando a ti directamente, madre. Te está atacando a través de lo que más amas, a través del vaso profético que Dios puso en tus manos. Escúchame bien, porque necesito que mires a tu hijo, no con los ojos de la frustración, sino con los ojos de la revelación. Ese muchacho, esa muchacha, no es rebelde por naturaleza. Ese corazón no es frío porque sí. Hay una fuerza oscura, una entidad que ha tomado posesión de su voluntad. Y esto es importante que lo entiendas, porque cuando lo entiendes, dejas de pelear contra tu hijo y empiezas a pelear contra el espíritu que lo tiene atado. ¿Ves esa ira incontrolable? Ese estallido de furia por cosas pequeñas, esa incapacidad de mantener la paz en la casa, esa palabra cortante que te lanza como una daga. Detrás de eso, no está simplemente el mal carácter, está el espíritu de ira, el espíritu de contienda que busca destruir la atmósfera de tu hogar. ¿Ves ese silencio que grita? Esa apatía, esa indiferencia hacia las cosas de Dios, ese rechazo a la iglesia, a la oración, a ti. Eso es el espíritu de confusión operando. El enemigo le ha robado la identidad. Le ha hecho creer que lo malo es bueno, que la oscuridad es luz, que la verdad es una mentira antigua. Le ha puesto un velo en la mente. Y por eso, aunque tú le hables con la verdad más pura, él no puede verla. Y hablemos de las adicciones. No importa cuál sea, la droga, el alcohol, la pornografía, el juego, la evasión constante. Eso no es un simple vicio. Es un yugo que se ata al alma. El enemigo usa esas cadenas para robarle el destino. El diablo sabe que ese hijo fue llamado para cosas grandes, que tiene un potencial que podría cambiar el curso de su generación, y por eso lo mantiene ocupado, lo mantiene en el fango, lo mantiene en la vergüenza, lo mantiene en la oscuridad, para que nunca levante la cabeza y descubra quién es realmente en Cristo. El enemigo ha diseñado un plan para abortar la promesa. Lo sé porque el ataque es tan violento, tan constante, tan agotador. Y tú, madre, estás fatigada. Estás cansada de orar sin ver resultados. Has dicho, he orado por años y todo sigue igual, o peor. Has llegado al borde de la resignación, pensando, tal vez este es el destino de mi hijo. Tal vez tengo que aceptar que se perdió. Alto ahí. Esa voz no es de Dios. Esa es la voz del desánimo que el enemigo te susurra al oído para que sueltes la toalla justo un segundo antes de que suceda el milagro. Mira, por eso Dios me trajo a recordarte una historia que es tu espejo, tu manual de guerra, la historia de la mujer sirofenicia. Ella no era del pueblo de Israel, era una mujer extranjera, pagana, y su hija estaba poseída por un demonio. La Biblia dice que Jesús había entrado en una casa buscando privacidad, buscando un respiro, pero ella, como tú, estaba tan desesperada que no le importó el protocolo, no le importó el qué dirán, no le importó la hora ni el lugar. Ella irrumpió, ella entró gritando, suplicando, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio». Ella no pidió un consejo, no pidió una terapia. Ella pidió la liberación de su hija. Y aquí viene la parte que tiene que resonar en tu alma, madre. ¿Sabes cuál fue la primera respuesta de Jesús? Silencio. Jesús no le respondió ni una palabra. ¡Qué dolor! Horas y horas. Y parece que el cielo está de bronce, ¿verdad? Parece que tu clamor rebota en el techo y cae de nuevo sobre ti. Pero ella no se detuvo. Ella siguió clamando tan fuerte que los discípulos se hartaron y le dijeron a Jesús, «Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros». Y Jesús, que estaba probando su fe, le dio una respuesta aún más dura. Le dijo, «No soy enviado,
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, este pan no es para ti. Pero ella siguió, se acercó y se postró, reconociendo su señorío. Y luego viene la frase más hiriente. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate, ser llamada perrilla, después de todo tu dolor, después de toda tu desesperación. Pero mira la fe de esta madre, mira su determinación. Ella no se ofendió, ella no dijo, ya ves, Dios no me escucha, me voy. Ella usó esa misma palabra para pelear. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué nivel de fe? Ella estaba diciendo, no me importa si no soy digna del plato principal. No me importa si no tengo el mismo derecho que otros. Yo sé que si una sola migaja de tu poder, una sola gota de tu autoridad, una sola palabra de liberación cae de tu mesa, es más que suficiente para sanar completamente a mi hija. Yo solo necesito una migaja. Madre, ¿entiendes el poder de tu posición? Al igual que la mujer sirofenicia, tú tienes una autoridad que tu hijo, en su estado de cautiverio, no tiene. Tú eres la intercesora designada. Tú eres la única que puede pararse en la brecha y exigir las migajas del rey. Y la Biblia registra que en ese mismo instante, por la fe y la persistencia de esa madre, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija, que estaba a kilómetros de distancia, fue sana en esa misma hora. ¿Qué te está diciendo Dios hoy a través de esta historia? Que tu amor y tu determinación son tu llave de acceso. Que tu fe no puede ser formal, tiene que ser feroz. Tienes que ser como esa mujer que no aceptó un no por respuesta. Tienes que ser la madre que no se rinde ante la estadística, ante el diagnóstico, ante la evidencia de tus ojos. El problema de tu hijo tiene solución hoy, porque tú has decidido que no vas a soltar la mesa del rey hasta que veas la liberación total. Ahora, volvamos al campo de batalla que es tu hijo. Dijimos que el problema no es él, es el ataque, y el ataque es generacional. Tenemos que hablar de esto, porque muchos de los espíritus que lo oprimen no se originaron con él, fueron heredados. Quizás el abuelo tuvo problemas con el alcohol, y ese espíritu de vicio encontró una puerta abierta en tu hijo. Quizás el padre tuvo un espíritu de ira o de promiscuidad, y esa atadura se transmitió por el linaje. El enemigo usa estos patrones para crear un ciclo de destrucción. Él dice, si pude destruir la vida del abuelo, puedo destruir la del nieto. Pero la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier linaje de maldición. Hoy, tú vas a pararte en el fin de la línea. Tú vas a declarar que ese ciclo se rompe en tu casa. Y lo vamos a hacer reemplazando los nombres de los espíritus malignos por los nombres de la nueva realidad que Dios tiene para él. Donde operaba el espíritu de la adicción, vamos a poner el espíritu de la sobriedad y el dominio propio. Donde operaba el espíritu de la ira, vamos a poner el espíritu de la paz y el amor. Donde operaba el espíritu de la confusión, vamos a poner el espíritu de la sabiduría y la revelación del propósito. Tu hijo, madre, es una vasija elegida. Él no es un error. El enemigo lo atacó tan fuerte porque sabía que su testimonio sería tan grande. Si la caída fue profunda, el levantamiento será épico. Cuando ese hijo regrese, no regresará a la iglesia, regresará a predicar. No regresará a sentarse, regresará a servir. Su historia será la prueba viva de que no hay caso perdido para Dios. Así que, levántate de tu fatiga espiritual. Dios te está devolviendo el dominio sobre ese territorio que te había sido robado. Él te está dando la fe de la mujer sirofenicia. No te rindas. No cedas un centímetro más. Recuerda, la solución no es un proceso lento y gradual. La solución es una declaración de autoridad que se ejecuta en el mundo espiritual y se manifiesta en el físico. La sanidad fue decretada. La liberación fue ordenada. El proceso de restauración ha comenzado hoy. Y tú, madre, eres la general de esta batalla. Sella tu fe, escribe su nombre y declara que la vergüenza se va y el testimonio viene. Tu hijo es libre, tu hija es libre. Amén, tu hijo es libre.
Tu hija es libre. Amén. Ahora, quiero que entiendas la magnitud de lo que acabamos de declarar. No es una frase bonita para cerrar una conversación, es una sentencia que se ha dictado en el tribunal celestial. Y tú, madre, eres la abogada que presentó la evidencia de tu amor incansable y de tu fe que no se doblegó. Permítame profundizar en el corazón de esta lucha, porque si no entendemos la estrategia del enemigo, seguiremos luchando contra la persona equivocada. El enemigo no está peleando contra tu hijo por lo que es hoy, sino por lo que Dios ya decretó que será mañana. Tu hijo, esa vasija que ahora parece rota y dispersa, no es un plan B de Dios. Él es un plan A, que ha sido violentamente asaltado. El diablo no ataca lo que es débil o lo que no tiene valor. El diablo invierte tiempo, energía y recursos espirituales en destruir aquello que sabe que tiene un potencial profético capaz de cambiar generaciones. ¿Por qué crees que el ataque es tan feroz? ¿Por qué la rebeldía es tan profunda? ¿La adicción tan persistente? ¿La depresión tan oscura? Porque el enemigo vio el pergamino de su destino. Él vio que ese hijo que hoy te da vergüenza, mañana iba a predicar con unción. Él vio que ese hijo que hoy está envuelto en vicios, mañana iba a levantar empresas para la gloria de Dios. Él vio que ese hijo que hoy rechaza la fe, mañana iba a ser el evangelista que arrastraría multitudes al reino. El plan satánico es simple: abortar el destino. Y él usa la confusión. Él usa el espíritu de robo de identidad. Él le susurra a tu hijo: tú no sirves, tú eres un fracaso, eres un error, estás solo. Y esa voz, madre, es la voz que tú escuchas resonar en tu propia cabeza cuando te miras al espejo y te preguntas: ¿dónde fallé como madre? Quiero borrar esa pregunta de tu mente ahora mismo. Tú no fallaste. Tú fuiste atacada en tu simiente. Y el ataque a la simiente es el ataque más antiguo de la historia. El enemigo sabía que si podía destruir la descendencia, podía frustrar la promesa. Pero hoy, tú estás activando el poder de la maternidad espiritual. Mira, la Biblia nos enseña que hay un tipo de fe que no se basa en lo que vemos, sino en la posición que tenemos. La mujer sirofenicia no tenía derecho por su linaje, era cananea, extranjera, pero tenía derecho por su posición como madre. Su hija estaba atada y ella no podía permitir que el protocolo religioso o la ley la detuvieran. Ella se hizo indigna, se humilló, pero nunca renunció a su demanda. Tú tienes esa misma autoridad hoy. Y es más fuerte porque tú has sido lavada con la sangre del Cordero. Tienes el derecho legal de reclamar la vida de tu hijo de las manos del secuestrador. Y vamos a ser específicos, porque la guerra espiritual no se gana con generalidades. Hay que ponerle nombre a lo que se va. Quiero que visualices el mapa espiritual de tu casa y de tu linaje. Tú me has contado, o al menos lo sé por el espíritu, que hay patrones que se repiten. El espíritu de la ruina económica persigue a los hombres de tu casa. El espíritu de la contienda destruye los matrimonios. El espíritu de la depresión silenciosa ha estado en las mujeres. Y tu hijo, tu hija, se ha convertido en el punto de convergencia de todas esas maldiciones generacionales. Es como si todas las ataduras del abuelo, del tío y del padre se hubieran unido para estrangular el destino de este joven. Pero hoy, el yugo se pudre a causa de la unción. Vamos a tomar la espada del Espíritu y cortar cada uno de esos hilos que lo atan. No vamos a permitir que el enemigo siga usando la historia de tu familia como una excusa para la miseria de tu hijo. Tu hijo no es el resultado de la historia de tu linaje. Él es el comienzo de una nueva historia. Él es la línea de partida de la bendición. Escúchame bien, madre. Cuando el enemigo te ve orar por la noche, él no ve a una mujer cansada y frustrada. Él ve a la mujer fuerte, la guerrera que está dispuesta a pelear por la herencia que le pertenece. Él ve fuego en tus ojos, aunque tus lágrimas lo disimulen. Y por eso, la liberación no será un proceso lento de terapia. Será una manifestación instantánea de la soberanía de Dios, seguida de un proceso de restauración. ¿Qué tienes que hacer ahora que Dios te ha devuelto el dominio? Tienes que actuar como la dueña de ese territorio. Tienes que pararte frente a esa cama vacía, o frente a la foto de tu hijo, o frente al lugar donde él solía sentarse, y declarar el rompimiento.
Vamos a reemplazar los nombres de los demonios por los nombres de la nueva realidad. Donde el enemigo sembró el espíritu de rebeldía, tú vas a declarar el espíritu de obediencia y sumisión a Dios. Donde operó el espíritu de adicción, sea a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a los juegos, a la ira, tú vas a declarar el espíritu de dominio propio y santidad. Donde el espíritu de confusión y doble ánimo le robó la visión, tú vas a declarar el espíritu de claridad, propósito y sabiduría divina. Tu hijo no es un adicto, es un redimido. Tu hija no es una rebelde, es una profeta. Tienes que dejar de llamarlo por su problema y empezar a llamarlo por su destino. Cuando hablas de él con tus amigas o con tu familia, ¿qué dices? ¿Mi hijo tiene problemas? No. A partir de hoy, tú dices, mi hijo es la prueba viviente de la misericordia de Dios. Mi hijo está en proceso de liberación, y su testimonio será más grande que su caída. Esto es una transferencia de autoridad, madre. El mensajero, yo, te ha traído la llave, pero eres tú quien debe girarla en la cerradura. El enemigo ha intentado hacer de tu hijo un monumento a la derrota. Él quería usarlo como un ejemplo para decir, mira, ni siquiera los hijos de la gente de fe pueden ser salvados, pero Dios va a usar a tu hijo como un monumento a la resurrección. Y este es el poder de la intercesión materna. Tú tienes una conexión con esa vasija que nadie más tiene. Tú lo llevaste en tu vientre. Tú sentiste sus primeros latidos. Tú derramaste tu alma por él. Esa conexión biológica y espiritual te da un acceso privilegiado al trono de la gracia. Jesús no podía ignorar a la mujer sirofenicia, porque su amor era una fuerza irresistible. Jesús no puede ignorar tus lágrimas, porque son un perfume de súplica que sube directamente al Padre. Así que, sécate las lágrimas de culpa y reemplázalas con lágrimas de guerra. Prepárate, porque vamos a entrar en el momento del decreto. La palabra ya fue soltada, pero ahora necesita ser sellada por tu fe y tu boca. Quiero que te imagines que estás en una corte y que el diablo está presentando el expediente de tu hijo, lleno de errores, de vicios, de fallas. Él está gritando, este es mío, por derecho de posesión. Pero tú, madre, te levantas y dices, silencio, el abogado de la defensa no es mi consejero legal, es la sangre del Cordero. Y yo, como madre, tengo la autoridad delegada para apelar a una ley superior, la ley de la redención. Y en ese momento, tú tomas el expediente, lo mojas con la sangre de Cristo y declaras, pagado, cancelado, libre. El enemigo tiene que soltarlo. No es una opción. Es una orden que se ejecuta desde el cielo. Este hijo, esta hija, no volverá a ser un esclavo. No volverá a ser un vagabundo espiritual. No volverá a ser un número en la estadística de la perdición. Él es un hijo del pacto. Ella es una hija de la promesa. Y el Dios que te despertó para darte esta palabra es el Dios que ya está moviendo las piezas en el mundo físico. Puede ser que esta noche tu hijo sienta una repulsión por ese vicio. Puede ser que mañana algo se rompa en su corazón y busque ayuda. Puede ser que reciba una llamada o tenga un sueño que lo confronte con su destino. La solución no es solo un evento futuro, es una realidad que se está manifestando ahora mismo. No te canses. Tu fe ha sido renovada. Tu autoridad ha sido restaurada. Vamos a cerrar esta sección con una consagración total, preparando el camino para la oración final de guerra. Porque antes de atar al demonio, tenemos que consagrar la vasija. Yo te instruyo a que, donde quiera que estés, pongas tu mano sobre tu corazón, sintiendo el latido de esa madre guerrera que Dios ha levantado hoy. Y vamos a declarar que ese hijo, esa hija, es propiedad exclusiva del reino. No importa si él juró que nunca volvería a la iglesia. No importa si ella te dijo que odia a Dios. Las palabras de la carne no tienen poder sobre el decreto del Espíritu. Vamos a hacer este rompimiento ahora, declarando que la herencia de maldición es sustituida por la herencia de bendición, y que el luto se transforma en danza. La fatiga se va, el poder viene, el lamento termina, la victoria comienza. Prepárate para la oración más fuerte que jamás hayas hecho,
porque vamos a liberar el destino de tu hijo. Vamos a usar la fe feroz de la mujer sirofenicia para que, a partir de hoy, ese hijo camine en el propósito para el cual fue creado. Tu hijo ha sido sellado para la gloria. Él no se perderá. Ella no se perderá. Su nombre está escrito en el libro de la vida, y la pluma del enemigo no tiene tinta para borrarlo. Levántate y pelea, madre. Tu hijo es libre. Tu hijo es libre. Escúchame bien, madre, porque la palabra que viene ahora no es una sugerencia. Es un martillo que va a romper el hierro de la esclavitud. Hemos hablado de la fe de la mujer sirofenicia. Hemos hablado de tu dolor y hemos identificado al enemigo. Ahora, vamos a la transferencia de autoridad. Dios te devuelve el dominio sobre ese territorio que el diablo le había robado. ¿Comprendes la magnitud de esto? Tú no estás pidiendo permiso. Tú estás ejerciendo un derecho legal adquirido en el Calvario. El precio ya fue pagado. Lo que vamos a hacer es ejecutar la orden de desalojo. Quiero que visualices esto. Cuando Dios te dio a ese hijo, Él no te dio un bebé indefenso, te dio un heredero, te dio un profeta en potencia, te dio un líder envuelto en pañales. Y contigo, Él depositó una llave de autoridad que solo tú, como la madre, puedes usar para abrir y cerrar puertas espirituales sobre su vida. El enemigo te había engañado haciéndote creer que esa llave se había oxidado o que la habías perdido por tus errores. Mentira del infierno. Esa llave está en tu mano ahora mismo, caliente y lista para girar en la cerradura del destino de tu hijo. Ponte de pie si puedes, o siéntate con la espalda recta, pero toma una postura de guerrera, porque el Espíritu de Dios está descendiendo sobre ti como un manto de poder, no para que sientas paz solamente, sino para que sientas el fuego de la indignación santa. La indignación que dice, basta, hasta aquí llegaron los planes del infierno sobre mi casa. Ahora, vamos al acto de rompimiento. Esto es crucial. Vamos a declarar el rompimiento de las cadenas generacionales. Detente y piensa en la historia de tu familia. Hubo un patrón de abandono. Hubo un patrón de adicciones que saltaron de abuelo a padre y ahora amenazan con atrapar a tu hijo. Hubo un patrón de pobreza, de miseria mental, de matrimonios rotos o de ira descontrolada. Si el diablo ha estado usando el apellido de tu familia como una marca de maldición, hoy esa marca es borrada y sustituida por el sello del Cordero. Yo te instruyo a que declares conmigo, con una voz fuerte que atraviese el techo y rompa las nubes, una voz que el infierno escuche y tiemble. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo, y ahora di tu nombre en tu corazón, afirmando tu identidad. Como madre y sacerdotisa de mi casa, me levanto en la autoridad que me ha sido delegada. Yo anulo, yo destruyo, yo quiebro y yo pulverizo toda cadena generacional que ha estado operando en la vida de mi hijo. Rompo el yugo de la adicción que mi padre o mi abuelo cargaron y que intentaron pasar como herencia a mi descendencia. Esa herencia es rechazada. Esa herencia es nula. Yo rompo el espíritu de rebeldía que no es propio de mi hijo, sino que es una máscara demoníaca que le han puesto para que se aleje de su propósito. Yo te quito esa máscara, hijo mío. Yo te quito esa máscara, hija mía. Rompo el espíritu de miseria y de ruina económica que ha estado persiguiendo a mi familia por generaciones. Mi hijo no será un mendigo. Mi hijo no será un deudor. Mi hijo no vivirá en la escasez. Declaro que la prosperidad de Dios y la sabiduría para administrarla es su porción. Rompo todo pacto de enfermedad, de depresión crónica, de ansiedad que paraliza y de pensamientos suicidas que le susurran al oído. El espíritu de muerte no tiene jurisdicción sobre la vida de mi hijo. Él vivirá y contará las obras de Dios. Él vivirá y contará las obras de Dios. Yo quiebro el espíritu de confusión, ese espíritu que lo hace dudar de su identidad, ese espíritu que lo empuja a las relaciones tóxicas, ese espíritu que le impide ver la verdad de su destino. La confusión se va ahora, y en su lugar, declaro la mente de Cristo, el discernimiento sobrenatural y la claridad de propósito. Ya no hay más maldición. El expediente de las fallas de mi linaje está quemado en el fuego del Espíritu Santo. Mi hijo no pagará por los errores de sus antepasados. Mi hijo es un punto de inflexión.
El río de la bendición comienza a fluir desde Él hacia adelante. Él es el primero de una nueva generación de bendición, de paz, de santidad y de poder. Así lo declaro y así se establece. Respira profundamente. Siente ese peso que se levanta de tus hombros. La liberación ya está en marcha. Ahora, vamos a la consagración del Hijo. Hemos desalojado al enemigo, pero no podemos dejar la casa vacía. La Biblia nos enseña que cuando un demonio sale y no hay nada que lo reemplace, puede volver con 7 peores. Por eso, tenemos que llenar ese espacio con la presencia gloriosa de Dios. Tu Hijo, en su estado actual, puede parecer un despojo, puede parecer una vasija rota, sucia, indigna, pero Dios no mira la apariencia exterior. Dios mira el potencial que Él mismo puso dentro de él. Imagina que tomas a tu hijo, tal como está ahora, con sus fallas, su ropa sucia, sus malas decisiones, y lo pones sobre un altar. No es un altar de sacrificio, sino un altar de consagración, de dedicación. Y tú, madre, con tus manos levantadas, vas a declarar que Él es propiedad exclusiva de Dios. Yo te instruyo a que uses la palabra profética, que reemplaces los nombres de los espíritus malignos por los nombres de la nueva realidad. Este es el reemplazo profético. Donde el enemigo sembró el espíritu de adicción, yo declaro que hoy se siembra el espíritu de dominio propio. Tu hijo tendrá la fuerza para decir no a la tentación, una fuerza que no viene de su voluntad humana, sino del Espíritu Santo que lo habita. El deseo por el vicio se seca en la raíz. Donde el enemigo puso el espíritu de ira incontrolable y de violencia, yo declaro que hoy se siembra el espíritu de paz inquebrantable. La calma de Dios será su armadura. Su voz será usada para construir, no para destruir. Donde el enemigo sembró el espíritu de deserción y de vagancia, yo declaro que hoy se siembra el espíritu de propósito y de foco. Él sabrá por qué nació. Él encontrará su lugar en el mundo. Él será diligente en sus estudios o en su trabajo. Él será una columna de rectitud donde quiera que vaya. Donde el enemigo puso la semilla de la muerte y del odio hacia sí mismo, yo declaro que hoy se siembra el espíritu de amor propio y la sanidad del alma. Él se verá como Dios lo ve, valioso, elegido, precioso. El dolor de su pasado no definirá su futuro. Vamos a ungir cada parte de su ser con el aceite de la consagración, aunque Él no esté aquí físicamente. Tu voz es el aceite. Yo consagro su mente para que sea un depósito de ideas divinas, de sabiduría y de planes de bien. Que toda fortaleza mental de incredulidad y de cinismo caiga derribada. Yo consagro sus ojos para que solo vean la verdad, para que no se dejen seducir por las vanidades del mundo, ni por la pornografía, ni por la maldad. Que sus ojos sean lámparas que guíen a otros. Yo consagro sus oídos para que estén cerrados a la voz de la crítica, a la voz de la condenación y a las mentiras del diablo, y abiertos únicamente a la voz suave y audible del buen pastor. Yo consagro su boca y sus labios, que fueron usados para maldecir, para mentir o para hablar palabras vacías. Yo declaro que a partir de hoy, su boca será un manantial de vida, un pozo de sabiduría, un instrumento de alabanza y un vehículo para predicar el Evangelio. Ese hijo tuyo hablará de la grandeza de Dios. Yo consagro sus manos, que quizás fueron usadas para robar, para dañar, para el vicio. Yo declaro que sus manos serán bendecidas en todo lo que toquen, que serán manos de sanidad, manos de trabajo honesto, manos que levantan al caído. Yo consagro sus pies, que caminaron por senderos de perdición, que lo llevaron a lugares oscuros y peligrosos. Yo declaro que a partir de hoy, sus pies serán calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Sus pasos serán firmes, guiados por el Espíritu Santo, y solo lo llevarán a su destino profético. Él no volverá a ese lugar de miseria. Madre, tu hijo no es una causa perdida. Él es una vasija elegida, y el alfarero no ha terminado su obra. Puede que esté en el horno, puede que esté en el proceso de ser roto y rehecho, pero no está desechado. Dios lo está puliendo para la gloria. Afírmalo conmigo, con toda la fuerza de tu alma.
Grita esta verdad al mundo espiritual que te rodea. Mi hijo es una vasija de honra. Mi hijo es un instrumento de justicia. Mi hijo es un predicador del testimonio de Dios. Mi hija es una líder de la próxima generación. Mi hijo es propiedad del cielo, y el infierno no puede tocar lo que pertenece a Dios. La consagración es total. La liberación es irrevocable. Gracias, Padre, porque la solución está manifestada ahora. Siente la paz que viene después de la guerra. Ya no hay culpa. Solo queda la certeza de que tu clamor ha movido el trono. La fe de la mujer sirofenicia te ha cubierto. Ahora, prepárate. Vamos a la oración final, la oración de alto impacto. Vamos a atar al enemigo y a desatar el destino. Pero quiero que sepas que esta oración no es una formalidad. Es la ejecución final de todo lo que acabamos de declarar. Es el sello de fuego. Cuando oigas la palabra de guerra, no te quedes callada. Yo voy a ser la voz principal, pero tú tienes que ser el eco rugiente. Tienes que sentir el poder en tu vientre, el poder que te hizo madre. Y ese poder es el que va a obligar al diablo a soltar a tu hijo. Tu hijo ya no tiene que luchar solo. Tú has tomado la posición de intercesora, de la que está en la brecha, de la que no duerme hasta ver la promesa cumplida. Y Dios te dice: he oído tu voz, he visto tus lágrimas, y hoy, por causa de tu fe inquebrantable y de tu amor que no se rinde, el cautivo es liberado. Prepárate para ver el milagro. No será lento, será una manifestación radical. El cambio en la vida de tu hijo será tan evidente que todos los que lo conocieron en la miseria, lo conocerán ahora en la gloria. Su testimonio será el más poderoso de tu familia. El lamento terminó. La danza comienza. La victoria es tuya, madre guerrera. Y ahora, vamos a orar con fuego. Y ahora, vamos a orar con fuego. Madre, pon tu mano en tu vientre, el lugar donde se gestó ese destino, el lugar donde se formó esa promesa. Siente el poder de la maternidad, porque en este momento, esa autoridad biológica y espiritual se convierte en una llave maestra que abre las puertas de la libertad para tu hijo. Yo te pido que te unas a mí en el espíritu, que tu alma grite en conjunción con mi voz. Esto no es un susurro. Es un rugido de guerra que va a resonar en los pozos más profundos del infierno. Padre Celestial, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso y victorioso de Jesús de Nazaret, yo me levanto hoy, no como un hombre, sino como un mensajero ungido por tu Espíritu Santo, para ejecutar la sentencia de liberación sobre este hijo, sobre esta hija, cuyo nombre está grabado en el corazón de esta madre. Yo declaro que la angustia termina hoy. Yo decreto que el ciclo de dolor se rompe ahora. Yo me paro en la brecha, cubierto por la sangre del Cordero, y le hablo directamente a las tinieblas que tienen cautiva a esta simiente. Espíritu de rebeldía, te ato, te encadeno, tú que has endurecido el corazón de este joven, que lo has llevado a desafiar la autoridad, que lo has cegado para que no vea el amor de sus padres. Yo te ordeno que sueltes a este hijo ahora mismo. No tienes derecho legal sobre él. Su destino fue comprado con la sangre de Jesús. Suéltalo y vete a los abismos donde fuiste destinado. Espíritu de adicción, te confronto y te anulo. Tú que has usado la droga, el alcohol, la pornografía, el juego o cualquier vicio silencioso para esclavizar su mente, para destruir su cuerpo, para robarle la paz. Yo declaro que la sed de destrucción se seca en este momento. La cadena de la dependencia se parte en dos. Ese hijo es libre. El deseo por la inmundicia es reemplazado por el hambre de la presencia de Dios. Ese yugo se pudre a causa de la unción. Fuera, espíritu de miseria, espíritu de confusión y ceguera espiritual, te ato. Tú que le has mentido, susurrándole al oído que no vale nada, que es un fracaso, que no hay esperanza. Yo declaro que esas voces demoníacas son silenciadas. La venda que cubría sus ojos cae al suelo. Él comenzará a ver la verdad, a discernir el camino correcto, a reconocer el amor de su madre y, sobre todo, a ver la luz de Cristo. La neblina de la depresión y la ansiedad se disipa como el humo ante el fuego de Dios. Y ahora,
Me dirijo directamente a las ataduras generacionales. Tú, maldición que ha pasado de abuelo a padre, de padre a hijo, repitiendo el mismo patrón de ruina, de abandono, de ira descontrolada. Yo declaro que el linaje se limpia con la sangre de Jesús. Yo corto ese cordón umbilical espiritual que lo conectaba a la maldad de sus ancestros. Ese hijo es el punto final de la maldición y el punto de partida de la bendición. Él no cargará más el peso de los errores pasados. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo desato, en este momento, sobre la vida de este hijo. Nombra a tu hijo en tu corazón, grítalo en el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de amor y el dominio propio. Yo desato la paz que sobrepasa todo entendimiento para que sature su mente, su corazón y sus emociones. Yo desato el propósito divino. Yo declaro que los planes del infierno para abortar su destino son frustrados. Dios tiene un llamado específico para él, un ministerio, una misión, un trabajo, una familia de bien. Todo lo que el enemigo le robó, le es devuelto ahora, multiplicado por 7. Yo declaro que la sanidad física y emocional se manifiesta. Si su cuerpo ha sido dañado por el vicio, por la enfermedad, por la violencia, yo ordeno a cada célula, a cada órgano, a cada nervio que sea restaurado por el poder del Espíritu Santo. El hijo de esta madre es sano, es libre, es restaurado. Oh Padre, que tu amor inunde su corazón de tal manera que toda la dureza se derrita, que si está lejos, sienta un impulso irresistible de volver a casa, de pedir perdón, de buscar la reconciliación. Que si está cerca, experimente un despertar radical en su espíritu que lo lleve de rodillas ante ti. Recibe esta palabra, Madre, porque la atmósfera alrededor de tu hijo acaba de cambiar. Los ángeles de Dios han sido enviados para ministrarle. El cerco de protección es levantado alrededor de él. Él está bajo la cobertura del Altísimo. Yo profetizo con autoridad, con la misma autoridad que me fue dada para entregarte esta palabra. Ese hijo que hoy te causa vergüenza, será tu mayor orgullo. Ese hijo que hoy es señalado por el mundo, mañana será un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Él no será una estadística más en las calles. Él no morirá antes de tiempo. Él vivirá para contar las maravillas de Dios. Yo veo el cambio radical. Yo veo cómo el lodo es quitado de sus pies y cómo es vestido con ropas de gala. Yo veo cómo toma un micrófono, o se pone frente a una multitud, o se levanta en su lugar de trabajo, y su vida es una predicación poderosa de que Dios sí restaura, de que Dios sí levanta al caído. Su historia, madre, no será una tragedia, será un evangelio. Será el capítulo más fuerte de tu propia fe. Tú serás honrada por el cielo, porque no te rendiste. Tú serás llamada la madre de un profeta, la madre de un líder, la madre de un hombre o mujer de bien. El lamento terminó. La danza comienza. La victoria es tuya, madre guerrera. La solución está activada. Ahora, para sellar esta palabra, para que el infierno sepa que tú has tomado posesión de esta profecía, tienes que hacer 3 cosas, y tienes que hacerlas inmediatamente. Estas no son sugerencias, son instrucciones de sellado, son la activación de tu fe. La primera instrucción. Quiero que en este momento, sin dudar, sin pensarlo 2 veces, escribas el nombre completo de tu hijo, o el nombre de tu hija, en los comentarios de este mensaje. No importa si lo haces en mayúsculas o minúsculas. Lo que importa es que lo hagas con la autoridad de una madre que sabe que lo que ha declarado en el espíritu ya es una realidad en lo físico. Al escribir su nombre, estás haciendo una inscripción en el libro de la vida. Estás declarando en el mundo digital y espiritual. Este es el nombre que Dios ha liberado hoy. Es un acto de fe pública que obliga a la manifestación. Escribe su nombre y sella el pacto. La segunda instrucción. Tienes que compartir este mensaje. Y no lo compartas como si fuera un video cualquiera. Compártelo como si estuvieras clavando un decreto en la puerta del infierno. Cada vez que compartes esta palabra, estás sellando tu testimonio. Estás diciendo al universo, yo creo en lo que Dios ha hablado, y esta palabra es la que me ha hecho libre. Compártelo con otras madres que están sufriendo,
porque tu liberación será la clave para la liberación de ellas. No seas egoísta con la bendición. Al compartir, estás afirmando que la solución es irrevocable y que la manifestación es inmediata. Y la tercera instrucción, la más importante para tu corazón: borra la culpa. Borra el recuerdo de dónde fallaste, de las palabras duras que dijiste, de los errores que crees haber cometido. El enemigo usa la culpa como una cadena para mantenerte débil. Hoy, el perdón de Dios te cubre. La fe de la mujer sirofenicia no fue perfecta, fue persistente. Tu amor no fue perfecto, pero fue suficiente para mover la mano de Dios. Perdónate a ti misma. Levanta tu rostro. No te atrevas a volver a llorar por la culpa. De ahora en adelante, tus lágrimas serán de gratitud, de gozo y de testimonio. Recuerda siempre esto: el hijo que Dios te dio, Él lo va a perfeccionar. El enemigo puede haberlo tocado, pero Dios lo ha reclamado. Ahora, recibe la bendición final. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la certeza de que tu hijo ha sido restaurado te dé un sueño profundo y reparador esta noche. Que camines con la frente en alto, sabiendo que el milagro ya está hecho. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y prepárate para abrazar a tu hijo libre. La solución está manifestada hoy. Amén y amén.